Sean todos bienvenidos a Colillas de Micrófono, el podcast donde damos la opinión que nadie pidió sobre los temas que a nadie le importan. Yo soy Javier Espinosa y en esta ocasión me acompañan Jaime Rojas. ¿Qué tal todos? Fran Cacho. ¿Qué onda, chicos? Gracias por oírnos. Y Armando Alexis. Hola, ¿qué tal? Y el micrófono de hoy trata sobre aquellas series de televisión o de plataformas de streaming que llegaron a tener una gran calidad, pero debido a su gran éxito se extendieron y duraron lo suficiente como para comenzar a decaer en todos los sentidos. Pero antes de encender este micrófono, vamos a repasar las colillas que dejó la semana pasada, empezando con Disney Plus. A través de la cuenta de Twitter oficial de Disney Plus Latinoamérica, se publicó por error, entre comillas, un recordatorio para el Community Manager en el cual se indicaba que la plataforma de streaming del ratón que está a punto de comprar a medio mundo, Disney Plus, estaría disponible el 17 de noviembre para toda Latinoamérica. Al final, la cuenta oficial de Disney Plus de Estados Unidos tuvo que aceptar el error y anunciar oficialmente el lanzamiento de la plataforma. Lejos de si esto fue a propósito o no, ¿qué opinan ustedes, chicos, sobre lo que nos espera con esta nueva plataforma de Disney Plus? Yo no creo que haya sido un error porque me parece algo demasiado básico, no para el community manager de una página, sino para hasta mi tía que no sepa cuándo publicar algo o cuándo no se publica o si algo ya se publicó o no. Yo pienso que sí es un poco como ese tipo de errores que se cometen para llamar la atención y que la gente esté atenta cuando vayas a hacer algo importante o cuando vayas a estrenar algo. Dejando de lado que últimamente todo se anuncia por supuestos errores, es decir que la noticia no me había llegado tan directamente, si no es porque todos los comentaristas de ESPN, no sé si tendrán en su contrato alguna cláusula que los obligue, pero inundaron Twitter con spam, tanto Faitelson como José Ramón, de que ya llegaba Disney Plus y pues no hay manera de no enterarse estando bombardeado así. Pues la verdad a mí no me emociona tanto porque no creo que vaya a contratar la plataforma, pero pues habrá que ver cómo afecta a Netflix Latinoamérica y a la gente, ¿no? Tengo un amigo que está esperando, por ejemplo, que llegue aquí Disney Plus para ver The Mandalorian y otros contenidos que han estado saliendo últimamente. Él no lo quiere ver, él lo hace de la manera correcta, no quiere ver estos materiales hasta que salga la aplicación, la plataforma, pero pues yo creo que es totalmente innecesario. Entonces, pues no sé, no me movió mucho la noticia y tampoco pienso que sea un error. A mí la verdad sí me emociona un poco el lanzamiento de esta plataforma porque yo ya estoy un poco cansado de que Netflix Latinoamérica se esté pasando la vida publicando miniseries o telenovelas prácticamente, no son series, son telenovelas de muy mala calidad. Entonces me parece bien, no importa de dónde venga, si viene de Disney, si viene de HBO, si viene de Warner, de donde venga, pero que venga competencia para Netflix, que hace 10 años yo lo veía como un faro de esperanza para librarme de toda la basura que había en la televisión, pero creo que Netflix en los últimos años ha caído en lo mismo. Entonces no me importa de dónde venga, pero qué bueno que están viniendo más opciones para que todos ellos aumenten la calidad de contenido, viéndose obligados a superar a sus adversarios. Pero bueno, pasando a la siguiente colilla, ya hablamos mucho de Trump, ya hablamos en reiteradas ocasiones de AMLO, y pues para no perder la costumbre de seguir hablando de gobernantes narcisistas y mediocres, pues vamos a hablar de Kim Jong-un. Y es que el presidente que ya lleva más de 2 meses muerto, Kim Jong-un, declaró que tener perros como mascota es un símbolo de la decadencia capitalista y ordenó que los perros en Pyongyang sean detenidos. Los dueños temen que sus queridas mascotas estén siendo utilizadas para resolver la escasez de alimentos en la nación. Kim anunció en julio que tener una mascota ahora es ilegal y denunció que tener un perro en casa es una tendencia corrupta de la ideología burguesa. Las autoridades han identificado hogares con perros y los han estado obligando a entregarlos, los están confiscando y evidentemente los están sacrificando hasta donde sabemos. Y pues nos estamos dando cuenta con este tipo de noticias de lo que ya sabíamos desde hace un montón de años de Corea del Norte, que está gobernada por una dictadura completamente arbitraria que hace lo que quiera. Es un bebé presidente igual que Donald Trump y que nuestro viejito presidente. Pero me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan de este tipo de noticias. Todavía para los que creen que existe un país que está ejerciendo
el comunismo como realmente es, pues este tipo de noticias les viene como mazazo. Pues es algo lamentable que en cualquier país, en cualquier lugar, se tenga a la gente oprimida de tal manera que no pueda ni siquiera escoger algo tan simple como tener una mascota en su casa, que una mascota muchas veces es lo que te ayuda a desestresarte cuando tienes problemas, es lo que muchas veces te saca una sonrisa, o la gente que no tiene más familiares o que es de una familia pequeña, muchas veces está solo en la casa, es lo que les ayuda a no sentirse solo. Y estas estupideces que dice de una ideología que él ni siquiera profesa, que es una dictadura total, es algo completamente detestable que alguien con tanto poder se aproveche de esa forma de la posición que tiene para hacer lo que él quiera de la gente. Pues qué terrible la noticia. Como dices, normalmente hablamos mucho de Trump o de AMLO, pero aquí tenemos el ejemplo claro de lo que es un absolutismo terrible e ignorante. El pensar que un perro es un privilegio es pues ridículo, ¿no? Y el abuso de poder es increíble en un país como este. Creo yo que una persona que no ame a los animales ni siquiera debería estar en un puesto tan importante, porque no sé qué decir realmente sobre esta noticia. Espero que vuelva a la tumba este señor y que ya deje que alguien más sensato lidere su país. Sí, la verdad es que estaba mejor muerto, como decían las fake news, pero bueno, pues qué se le va a hacer. Es uno de los personajes más detestables de nuestros tiempos y pues ojalá nos libremos de esta escoria. Pero bueno, pasando al micrófono del día de hoy, ya para encenderlo, tenemos las series que decayeron con el tiempo. Todos conocemos alguna serie de televisión que nos cautivó por sus personajes, por su historia, el suspenso, el drama, sus chistes, o simplemente por la empatía que sentíamos por los protagonistas. Nos tocó ver cómo esa serie se convertía en todo un éxito y comenzaban a grabar temporada tras temporada, hasta que en algún punto del desarrollo de la serie pues nos empezaba a desencantar un poco lo que estábamos viendo. Tramas descabelladas, personajes de relleno nuevos, escuchar el mismo chiste una y otra vez, hasta que llegaba el momento en el que nos empezaba a disgustar, o en los casos más extremos simplemente dejábamos de verlas. La razón por la que duraron tanto tiempo es evidente y creo que para nadie es un tema de discusión. Es el hecho de que son éxitos comerciales que venden mucho, y mientras el dinero siga llegando a los productores, las temporadas seguirán saliendo. Pero no estamos aquí para discutir lo evidente, sino para analizar algunas series que entran en esta categoría y pues para intentar definir cuáles son los elementos o indicadores que nos van avisando cuando una serie de televisión o de streaming está decayendo. Y quisiera comenzar con la siguiente pregunta: ¿cuál es la serie que más les ha dolido ver cómo ha comenzado a decaer? Yo personalmente, la serie que más me dolió ver en esta condición fue The Walking Dead. Yo comencé a ver esta serie cuando yo tenía unos 17 años, estaba saliendo de la pubertad. Entonces en ese tiempo tú estás definiendo mucho lo que va a ser tu personalidad de adulto. Entonces esta serie de The Walking Dead me marcó mucho porque estaba yo en una etapa de mi vida y de muchas personas pues muy importante, que pues es pasar a los 18 años. Entonces yo disfrutaba mucho de ver esta serie. Vi la primera temporada, me encantó. Vi la segunda temporada, me encantó. Vi la tercera temporada y todo lo que pasó en la prisión. Y yo creo que fue el momento en el que más disfruté yo la serie, con el gobernador y con todo este tema de esta ciudad utópica que tenía. Pero salió la cuarta temporada y como que ya no me gustó tanto. Estaban ya sacando muchos capítulos de relleno y lo más importante ocurría en el final de la mitad de temporada y hasta el final de temporada, y luego ya comenzaron a salir con todo este tema de Negan, que a lo mejor me voy a meter en un problema por decir esto, pero yo creo que es el personaje más sobrevalorado de la historia de las series. A mí no me parece un buen personaje Negan, creo que está demasiado sobreactuado y no es nada en contra de el actor que lo interpreta, porque es un gran actor. Yo creo que es más bien un tema de dirección, que lo quisieron hacer muy caricaturesco, y la verdad es que me dolió tanto ver cómo estaba decayendo esta serie y me estaba aburriendo tanto verla, que simplemente para ahorrarme los disgustos dejé de verla. Y yo creo que ha sido la serie que más me ha dolido ver cómo esto le pasa. Pero me gustaría saber cuál es su serie que más les ha dolido ver que le pase esto. Bueno, voy a compartir la opinión de Javier, también es The Walking Dead, y es que yo siempre he sido un fanático de los videojuegos, fue con lo que crecí, yo no era tanto de ver series.
y mi saga de videojuegos favorita es Resident Evil, y yo me daba cuenta que en el cine y bueno, en el live action no tenía una representación digna. Las películas de Resident Evil de Mila Jovovich son horribles. Entonces empezó a salir esta serie que era de zombies y era sobre un virus que se esparcía y todo esto. Pues dije, mira, de aquí soy, y la empecé a ver con mis amigos y estaba bastante buena la serie. Incluso puedo decir que me dolió económicamente porque empecé a comprar los cómics de tanto que me gustó la serie. Sabía que el mismo escritor de los cómics, Robert Kirkman, estaba envuelto en la producción y tenía muy buenos actores. Entonces fue muy triste para mí ver cómo cada temporada era un ciclo de lo mismo y las actuaciones iban decayendo, la calidad de las tramas iba decayendo, ya no sabías qué rumbo tenía, ya no sabías por qué seguir viendo la serie cuando ya te había dado todo lo que te tenía que dar. En mi caso, a pesar de que he consumido varias series, nunca me he considerado tan aficionado a ellas. Entonces, me parece mejor hablar sobre algo que a lo mejor es muy común para todos, Dragon Ball, una serie animada. Y lo que pasa con Dragon Ball es que su autor, Akira Toriyama, tenía previsto el final de la serie con la saga de Dragon Ball Z, donde enfrentan a Freezer y terminan con él. Entonces, como Dragon Ball tuvo mucho éxito, no solamente en Japón, sino que trascendió y al final se volvió mucho más popular fuera de Japón que ahí mismo, tuvo presión para continuar la historia. Entonces vinieron sagas posteriores, luego tuvo una pausa por mucho tiempo y pues el hype la revivió y hoy día sigue teniendo capítulos nuevos donde parece ser que solamente reciclan ideas viejas y así es como se sigue renovando la serie. Y renovando entre comillas porque no es nada nuevo. Voy a volver un poco a The Walking Dead porque creo yo que también es el ejemplo más preciso que tengo y realmente la serie no me decepcionó completamente. Yo lo que veo es el problema de la sobreexplotación porque tenían un buen producto las 3 primeras temporadas y después la sobreexplotaron. Pusieron a los escritores bajo una presión muy grande en saquen contenido, seguir sacando. Pusieron Fear the Walking Dead y la primera temporada estuvo interesante, realmente me gustó y me emocionaba ver los primeros días del virus, de cómo avanzaba, cómo surgió, pero con el paso del tiempo fue perdiendo mi atención. La serie igual, o más bien yo veía otras series más importantes a seguir porque ya había visto o ya sentía que había visto lo mejor de The Walking Dead, que dio sus sorpresas porque hubieron capítulos en las últimas temporadas que vi, que fueron como la 5ª o la 6ª, en donde se veía que tenían idea de lo que iba a seguir o más bien estaban respetando cosas del cómic, pero la sobreexplotación se vio mucho ya para finales de la 4ª temporada. Entonces yo creo que esto es algo que influye mucho en el fracaso de una serie en que ya choteé y ya a nadie le interese. Y a todo eso, aunándole que Cacho me hizo uno de los peores spoilers que pueda recordar en la temporada 3, pues aumenta, le pone más sal a la herida. Pero bueno, pasando un poco a analizar todos estos elementos que podemos ver de una serie que ya está empezando a decaer, yo quisiera preguntarles, a primera vista, ¿qué elementos caracterizan a una serie que está comenzando a decaer? Yo quisiera resaltar 2. El primero es cuando en una serie comienzan a meter personajes de relleno nuevos o que regresan, digamos, a la vida otra vez, personajes que habían funcionado en el pasado y como la serie ya no está teniendo éxito los reviven. Me remito un poco al caso de The Walking Dead otra vez y perdónenme que sea muy insistente, pero Morgan era un personaje que ayudó a Rick a conocer el mundo como era. En la actualidad, lleno de zombies, peligros por todas las esquinas y la civilización se había terminado. Vimos la historia de Morgan y de su hijo y de cómo era incapaz de matar a su esposa. Y eso al final le trajo consecuencias, ya que la esposa mató a su hijo como zombie. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es que Morgan fue un gran personaje que revivieron, por así decirlo, en las temporadas más actuales, porque ya estaban decayendo, ya se estaban quedando sin ideas y se pusieron a pensar, a ver, ¿cuáles han sido los personajes que más han impactado en la serie? Entonces agarraron a Morgan y lo volvieron a meter. Cuando en una serie agarran personajes del pasado como para revivir viejas glorias y meterlas con calzador en el presente de la serie, creo que ese es uno de los principales indicadores cuando nos damos cuenta que una serie está empezando a decaer. Y otro punto que yo quisiera tocar, o otro elemento que yo he visto cuando veo una serie que ya está decayendo, es cuando comienzan a repetir el mismo argumento
¿A qué me refiero? Vamos a seguir hablando de The Walking Dead. Si ustedes recuerdan y vieron la serie, al final de la temporada 2 llega una horda de zombies a atacar la granja de Hershel. Entonces todos se separan y comienzan a tomar sus propios rumbos. Creo que esa parte en ese momento fue muy emocionante. Creo que todos nos impactó ver ese momento, pero ¿qué ocurrió? En la temporada 3 o al final de la temporada 3 llega una horda de zombies y atacan la cárcel y otra vez todos se separan. Al final de la temporada 4 vuelve a pasar otra vez, llega una horda de zombies, se van todos de Alejandría o ya no recuerdo ni siquiera de qué ciudad se llamaba porque sacaron un montón de ciudad. Entonces, cuando comienzan a reciclar ese tipo de recursos que les sirvió en el pasado, creo que también es un buen elemento o un buen indicativo para darse cuenta cuando una serie ya está decayendo. Me gustaría saber qué otros elementos ustedes han identificado cuando ven que una serie ya se está quedando sin ideas. Mi ejemplo para esta pregunta es American Horror Story. Es una serie que a mí me encanta y hasta la fecha sigo viendo sus temporadas, me gusta mucho, pero yo creo que decayó a partir de la tercera temporada y yo lo que identifico como factor para que una serie vaya perdiendo importancia es el elenco que eligen. Se ve que en la tercera temporada eligieron un elenco que sabían que iba a atraer públicos más jóvenes como Emma Roberts o Gabourey, que es una excelente actriz, y Emma Roberts también, pero creo que tiene también mucho que ver el guión, porque en mi opinión muy particular, esta temporada está pensada para ganchar a la comunidad LGBTTQIAP y a públicos que buscan pues series que tengan contenido de este tipo, con personajes femeninos empoderados, con frases que puedan utilizar estas personas como lemas personales. Y realmente no tengo nada en contra de que se utilicen este tipo de personajes, pero es muy obvio la agenda que hay detrás de la utilización de estos elementos. Y claro, después de esta tercera temporada se vio en los actores que eligieron un poco más comerciales y vemos la reacción de Jessica Lange, que desde la tercera temporada anunció que iba a ser su última. Fue un impacto muy grande el de los fans, el saber que después de esa temporada ella ya no iba a estar en la serie. Después introdujeron a Lady Gaga y fue la cúspide del rating para la serie, porque ahora teníamos a los Little Monsters viéndola, y esto fue algo que a mí me molestó bastante, porque pues Lady Gaga no es una actriz, claro, no se le puede negar su mérito y sus ganas de querer incursionar en la actuación, pero se descuidó a otros actores regulares de la serie, como Frances Conroy, como Evan Peters, dándoles personajes no tan importantes o que podían desarrollar más, pero por prestar atención a una agenda, a un público diferente y nuevo para la serie, se desaprovechó totalmente. Yo creo que otro indicador de que una serie está decayendo o se está quedando sin ideas es cuando ya empiezan a hablar de temas de actualidad, de lo último del momento, de los memes de la semana casi, como le ocurrió a los Simpson, por ejemplo, que antes sus temas eran más generales, estaban bien pensados, o si un capítulo llegaba a tocar algún tema, lo hacía de manera justificada, y hoy en día ya cualquier cosa que pase, las polémicas o cosas como los veganos, el gluten, lo meten muy a la fuerza con tal de estar hablando de las tendencias actuales en su serie. Ahí se nota que ya no están pensando desde el guión o desde lo que se puede aportar, sino de subirse al mismo tren al que todos están subiendo para, como quien dice, ser populares. Me gustaría mencionar otro punto que nos sirve de indicador para saber que una serie es propensa a decaer. Cuando estás viendo una temporada, dígase la temporada 3, la temporada 4, otra vez voy a volver a The Walking Dead, como han hecho ustedes en numerosas ocasiones, sin tratar de ser repetitivo, pero en The Walking Dead pasaba que mientras veías la temporada 4 te anunciaban la temporada 6 y 7, o The Big Bang Theory, The Witcher. Esta tendencia se volvió muy común estos últimos tiempos, entonces es un indicador malo para mí porque se basa en el éxito y no tanto en la planeación de la serie como tal.
Todos estos factores son muy importantes y realmente sí son muy buenos indicadores para darnos cuenta que una serie ya está comenzando a entrar en una etapa de decadencia, pero yo quisiera ahora tocar factores más puntuales, como por ejemplo cuando un actor ya está harto de una serie y decide irse. Hemos tenido muchos ejemplos de este tipo de situaciones. Voy a poner un ejemplo muy mexicano. Cuando El Chavo del Ocho estaba en su apogeo en los 70s, llegó un momento en el que Carlos Villagrán decidió abandonar por diferentes motivos la serie del Chavo del Ocho, y luego después le siguió la partida de Ramón Valdés, que también decidió apartarse del proyecto. Creo que ese es el ejemplo más claro que tenemos en la televisión mexicana, y a partir de ahí vino un vórtice de decadencia del que esta comedia mexicana tan popular no se pudo salir. Entonces, ¿qué tanto afecta en una serie que un actor o que varios actores, sobre todo cuando son personajes de este tipo, se vayan? ¿Conocerán algún ejemplo? Como ya mencioné antes, Jessica Lange vio desde la tercera temporada que algo estaba mal con la planeación de la serie y ella decidió abandonarla y lo anunció, y fue a partir de esto que se soltó no una guerra, sino fue como si hubiera puesto una bomba, porque todos los fans de American Horror Story no se hacían a la idea de una temporada sin Jessica y se pusieron marchas a la obra a ver cómo la convencían para que siguiera en la serie, y pues lo que hicieron para retenerla una temporada más fue que Ryan Murphy, uno de los líderes artísticos de la serie, decidió tomar una idea que ella propuso desde la primera temporada sobre un tema para la serie, que es el tema de Freak Show. Jessica desde la primera temporada dijo que a ella le gustaría ver una temporada con este tema, pero la descartaron, y fue hasta este momento que ella dijo que se iba a retirar que le dijeron: ¿sabes qué? La siguiente temporada va a ser de este tema, y fue como lograron retenerla, y fue un gran alivio para los fans saber que ella iba a seguir en la serie. Entonces sí es bastante importante cuando un actor se cansa y decide abandonar. Otros ejemplos claros son con actores regulares de series como Grey's Anatomy o de La Ley y el Orden, que son series larguísimas de 17 temporadas, y La Ley y el Orden, que tiene 21 temporadas. Son series de toda una vida. Con el sueldo de estas series, muchos actores pagan la universidad de sus hijos, ven a sus nietos crecer, y son series que se han mantenido y que muchos actores tuvieron la oportunidad de dejar en algún momento y retomar tiempo después, pero creo que son casos muy limitados de series que pueden hacer esto. También creo que esto a veces pasa porque el actor en una serie que ya duró demasiado, que ya no está aportando nada nuevo, siente que si continúa en ese proyecto se puede llegar a encasillar. Aunque en otras ocasiones no es decisión del actor, sino que hay actores que se nos adelantan, como Cory Monteith en Glee, que desde que ocurrió este suceso trágico de su muerte, la serie ya no fue la misma. Entonces, cuando tu serie depende demasiado de ciertos personajes claves y por X o Y razón se van, la serie por lo tanto comienza a decaer. Recuerdo el caso de Charlie cuando sale de Two and a Half Men y llega Ashton Kutcher a hacer un papel muy similar al que tenía Charlie en la serie, donde la trama del personaje es ser este tipo súper suertudo con las mujeres, con mucho dinero, que solo sirve para ridiculizar a Alan. Y es que a pesar de que hay sutiles diferencias entre ambos personajes, la intención de mantener la misma fórmula terminó por llevar la serie igual a una decadencia. Bueno, ya hablamos de lo importante que puede ser que un actor deje una producción o que sea reemplazado, pero ahora vamos a hablar de los showrunners, que son esas personas que dirigen la serie desde un lado artístico, y también de los escritores, que son los encargados de escribir los guiones, los chistes y desarrollar los personajes. Y mi pregunta es, ¿qué pesa más en una serie? ¿Qué es más importante, el showrunner o los escritores? Yo creo que lo más importante es el showrunner, porque es quien tiene la responsabilidad de hacer los cambios necesarios, y si la serie no está yendo por buen camino, sobre él recae toda la presión. Yo pienso que es mitad y mitad, porque si bien el showrunner es el que tiene mayor responsabilidad y sobre el que se echan, los escritores son los que escriben esas frases que se nos quedan en las series, los que desarrollan a los personajes, los que hacen que independientemente de la historia, la serie nos atrape o sea una serie disfrutable de ver. Así que yo pienso que tampoco hay que menospreciar el trabajo de los escritores, porque por mejor showrunner que tengas, si no tienes gente que te dé buenas ideas, no vas a tener ningún producto.
Yo estoy de acuerdo con Jimmy en el sentido de que no hay que menospreciar el oficio del escritor, pero yo me gustaría hablarlo como todo el conjunto del showrunner, con los escritores, con los actores, con el equipo artístico, todo en general. Creo yo que debe pensarse como una unión, como muchos cuerpos en una sola mente. Que sí, quien da la cara al fin de cuentas es el showrunner. Si alguna parte del equipo falla, se ve reflejado en todo el proyecto. Un ejemplo que se me ocurre es cuando, por ejemplo, Anthony Hopkins felicitó al equipo de Breaking Bad. No se fue únicamente con el protagonista o con el director. Sus felicitaciones por el buen trabajo lo dirigió a todo el equipo. Y creo que es algo que se tiene que hacer. Creo que yo apoyo un poco más a Jimmy, aunque he de decir que cuando una serie es cómica o la comedia es situacional, tal vez los escritores tengan un poco más de importancia, porque son los que después de todo escriben los chistes, los gags, y claramente pues está en la ejecución de los actores que realizan y rematan esos chistes. Entonces, cuando hablamos de una comedia o cuando hablamos de un show como un sitcom, pues tal vez los escritores son más importantes, y creo que tal vez tiene un poquito más de importancia el showrunner cuando hablamos de series un poquito más dramáticas como The Walking Dead o American Horror Story, en el que aquí ya pues el desarrollo de los personajes creo que se reparte ya un poquito más entre lo que pide y deja producir el director, el showrunner, lo que hacen los actores y lo que escriben los guionistas. Pero esa es mi opinión personal. Y hablando de los escritores, quisiera ahora dirigir el tema a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando se acaba el material de origen de una serie? Hay series que están basadas en novelas como Game of Thrones y llega un punto en el que se acaba el material, entonces ¿qué es lo que sigue? Aquí retomamos un poco lo que comentábamos de los showrunners. Se alababa mucho el trabajo de los showrunners de Game of Thrones, por ejemplo, ya que lograron adaptar de una forma genial y funcional a la pantalla chica el legendario, por decirlo así, de los libros de George R.R. Martin. Pero R.R. Martin ya no tenía más libros, como comentas, ya no había más material que adaptar, y ahí se notó las falencias que tenían estos showrunners ahora al llevar a cabo una historia de la cual ellos tenían completa libertad creativa, porque es muy diferente adaptar una historia que ya está bien construida desde su material de origen, dígase libro, dígase cómic, manga, lo que sea, a tener que desde tu imaginación crear el argumento, las situaciones, el rumbo que va a tener la historia. Entonces quizá estos showrunners eran buenos adaptando, pero cuando ya no tenían esa base de dónde partir, se notó que realmente no eran tan buenos al hacer historias originales. Yo creo que cuando pasa esto, lo más saludable es terminar la serie. Creo yo que el caso de Game of Thrones, yo no soy fan de la serie, pero si mal no recuerdo, supe que lo que ocurrió con este caso fue que la serie se adelantó a lo que estaba haciendo el escritor. O sea, todavía no terminaba el último libro y la serie ya había avanzado más en la historia. Y esto, aparte de malo para la serie, se me hace peligroso también para el escritor, ¿no? Porque tenía que estar soltando la información al equipo artístico de la serie para que ellos fueran desarrollando sus personajes y no robarle su crédito, ¿no? Creo que también esto perjudica el proceso creativo del escritor. Entonces fue algo muy peligroso, muy arriesgado por parte del escritor por permitir que se hiciera esto y por parte de los encargados de la serie de televisión. Entonces sí, yo creo que lo más seguro cuando se termina el material en cómic o libro es mejor terminar la serie. Mi punto de vista es que si desde el inicio o en gran parte del desarrollo de la serie se tomaron libertades creativas y no se adaptó fielmente el material de origen a la serie, pueden continuar haciendo eso. A lo mejor extender un poco más la historia, darle un desarrollo distinto, siempre y cuando haya muestras de que se estaba haciendo bien. En cambio, si fue una adaptación muy fiel, lo mejor sería terminarla para no crear conflictos en que se intentó hacer algo más, arriesgar y no salió bien. Y retomando un poco lo que decía Cacho, que lo más saludable es que se termine la serie cuando se acabe el material de origen y que Game of Thrones efectivamente alcanzó a la novela. Algo que se ve mucho en la industria del manga y en la industria del anime es que para no rebasar al manga, lo que hacen este tipo de producciones es meter capítulo de relleno tras capítulo de relleno tras capítulo de relleno. Entonces de esta forma no se les acaba el material de origen y no alcanzan a la obra original, que en este caso sería el manga, pero creo que sí es muy alto el costo de tener que estar viendo tanto relleno como por ejemplo en Naruto o en One Piece.
donde tenemos relleno como para llenar un pavo, o como por ejemplo Dragon Ball, que llena esos espacios con capítulos donde la mitad del maldito episodio es Goku viéndose con Vegeta durante todo un rato mientras recargan poder, y ese es el maldito relleno que utilizan para no alcanzar al manga. Entonces les pregunto, ¿creen que los capítulos de relleno son un pago necesario con tal de no alcanzar y que no se te termine el material de origen? Me gustaría separar los tipos de relleno, ya que se da de maneras distintas dependiendo de la serie. Hay ejemplos como Naruto o Bleach, donde a veces ni siquiera son capítulos, sino temporadas completas de relleno para poder mantener el paso de la serie manga original. Y luego tenemos otras situaciones como con Dragon Ball, como lo mencionabas, también pasa con One Piece, pasa con las series populares del momento, como Black Clover, etcétera, donde se dan el mismo capítulo o se da un capítulo y luego continúan ya con la serie original. Es decir, tienes que aguantar algunos minutos, 1 o 2 capítulos, a diferencia de estar esperando a lo mejor a veces años en que la trama continúe como se quedó. Yo opino que no es justo meter relleno, que te lo tienes que estar fumando, y que hay ocasiones en las que todo ese tiempo de relleno es un desperdicio y la serie es cancelada o ya no se renueva y ya ni siquiera viste en qué terminó, y como mencionaba Armando, que la trama no avanza. Por otro lado, si ya no tienes material de origen y tampoco eres bueno creando tu propia historia, o si no puedes contratar a alguien que sea bueno generando nuevas historias, opino que lo mejor es lo que opina Cacho, terminar con la serie, o si es posible esperarse a que el material de origen avance. Es complicado definir si pagar el precio del relleno te puede dar réditos o no, porque a veces si no duras vigente en este mundo virtual, donde hemos visto youtubers que por no subir video por 2 meses la gente los olvida completamente. Entonces, en este mundo donde producimos chatarra y la producimos rápido, hablando audiovisualmente, puede que sea muy costoso el precio de no pagar relleno y dejar de ser vigente, aunque no siempre es el caso. Como por ejemplo podemos poner Attack on Titan, o podemos poner la serie de Netflix Castlevania, que también tiene un estilo de anime en el que se esperan hasta 1 año o a veces más para sacar una nueva temporada, y en el ejemplo de Castlevania nada más para sacar otros 7 capítulos o 6 capítulos más por temporada. Entonces puedes pagar el precio de no tener relleno, pero vas a perder vigencia y seguramente perderás mucha audiencia. Lo que evidentemente no vas a perder va a ser calidad, y aquí ya está más en la moral y en la ética de las personas que están distribuyendo este producto, si lo que quieren es dinero o lo que quieren es producir algo de calidad. Y ahí es donde podríamos poner la balanza de si pagar poniendo relleno es un precio justo. Yo creo que lo que debe existir es una buena comunicación. Por ejemplo, me voy a ir a The Walking Dead o a ejemplo de Game of Thrones. Debe haber una buena comunicación con el creador, con los escritores de la serie, y decir, a ver, vamos a avanzar de este tramo a este tramo para cumplir con esta temporada. Y ya el escritor debe decir, oye, no, mira, córtale más porque me van a alcanzar a mí, yo estoy escribiendo esto y todavía no avanzo más, denme un tiempo o descansen un año con la serie. A fin de cuentas él debería tener la libertad de esas decisiones porque es su obra. Y ya que estamos hablando de que hay series que pagan el precio del relleno con tal de mantenerse vigentes, quisiera hacer la siguiente pregunta: ¿las modas pueden afectar en que una serie siga vigente? Yo creo que sí afecta, porque hay muchas series que, a pesar de que no tengan la mejor calidad, que no tengan las mejores historias, al estar en esta tendencia atrapan un público que hay que aceptarlo. Hay gente que no le importa tanto la calidad en una serie, hay gente que solamente quiere algo con que entretenerse a la hora de la comida o algo de qué hablar con sus amigos. Y si actualmente está de moda tal o cual serie o tal o cual tema que toca una serie, es el tema de conversación perfecto con tus amigos, y lo entiendo. Pero estas series que no son tan buenas y que nada más están allí vigentes por las modas, en el futuro no trascienden. Pasa la moda y ya nadie se acuerda de ellas, quedan ahí olvidadas, y si se llegaran a estrenar o a reestrenar en un tiempo en el que ya no esté de moda, por ejemplo, no sé, narcoseries, series de médicos, series de criminología, no tendrían éxito. Entonces yo creo que no debería ser un factor, pero como sigue existiendo público que va a ver esas series y que le va a dar dinero, las productoras lo van a seguir haciendo.
A mí me parece que el aprovechar un tema que esté de moda entre las series ayuda bastante a iniciar, pero siempre necesitas un factor diferenciador para poder mantenerte y tener éxito. Quisiera usar el ejemplo del Mentalista, porque a pesar de que en un momento las series policíacas se popularizaron, el Mentalista aborda este tema de una manera distinta, porque se basa en un enfrentamiento entre el personaje de Jane, que es quien resuelve los casos, y el personaje de Red John, que es quien asesinó a su familia. Entonces, si este evento no se hubiera dado, él no se hubiera interesado nunca por ayudar a la policía. Y si a fin de cuentas cada capítulo trata un caso distinto, siempre hay alguna pista que seguir para poder continuar con la trama principal. En contraparte, el universo de las series de Chicago abusa de este recurso, pues hay una serie basada en Chicago de cada cosa que fue popular en algún momento. Hay un Chicago Med, hay un Chicago policial, hay un Chicago... Bueno, eso sí, no sé si fue moda en algún momento, pero hay uno de bomberos y muchas veces tienen capítulos especiales donde las mezclan todas, pero no se siente como que sea una gran serie cada una de ellas, sino es más bien un universo de muchas cosas que, por así decirlo, funcionaban, pero es más televisión de fondo que algo que realmente te interese ver. Aquí yo estoy dudando un poco en si hay un momento en el que se determine series de drama o series policíacas, series de medicina. Creo yo que es más bien el cómo acepta la gente las series, porque se pueden contar cualquier historia. La más simple puede ser una serie sobre un chico que es adicto a las perillas de las puertas, y si está bien contada la historia va a gustar, y si le gusta a un grupo de 20 personas, esas 20 personas se van a encargar de compartirla y de platicarla a sus amigos con el ánimo que les provoca la serie, ¿no? Y eso va a atraer más público. Entonces, no sé, creo yo que la moda en la serie se ve con los actores que eligen. Por ejemplo, el caso de American Horror Story, cuando invitó a Lady Gaga, la audiencia incrementó mucho y comenzaron a meter actores más comerciales, y esto afectó a los actores de planta que ya estaban en la serie, porque algunos decidieron salirse, otros les fueron restando importancia por darle pantalla a los actores comerciales, y terminó por afectar la calidad de la serie, de los guiones. Yo, por ejemplo, he visto mucho que los creadores de South Park comenzaron a utilizar los temas de actualidad para ir sacando sus episodios. Yo recuerdo que en las primeras 5 temporadas a cada capítulo salía un actor famoso y utilizaban a estos chicos protagonistas, a Eric, a Kyle, Stan o a Kenny, para ridiculizar a esa persona famosa o el escándalo en el que se metió. Yo recuerdo en el momento en el que salieron los juicios de Michael Jackson, la cantidad de chistes y de capítulos que sacaron de Michael Jackson abusando de niños, o como por ejemplo cuando salió el capítulo de Hillary Clinton o el de Donald Trump cuando estaban en campaña y que el señor Garrison era la copia de Trump y Hillary Clinton básicamente era un personaje estúpido dentro de la serie. Entonces lo de Caitlyn Jenner cuando cambió de sexo y toda la parodia que hicieron. Entonces yo creo que sí hay series como South Park que necesitan de la actualidad, que necesitan de los temas que están de moda para poder seguir vigentes. Si hoy en día no existiera, por ejemplo, el tema de lo políticamente correcto, South Park no hubiera tenido la temporada 17 completa, que de eso se trató toda. O si no existiera el fenómeno de la gente tóxica en Twitter o en Facebook o en Instagram, la temporada 18, donde Gerald Broflovski es el protagonista con el personaje este del troll, tal vez esa temporada completa no hubiera existido. Entonces yo creo, poniendo a South Park como ejemplo, que sí hay series que utilizan los temas de moda para mantenerse vigentes, y que si no lo hicieran ya la historia se hubiera terminado desde hace mucho. Tal vez South Park solo hubiera durado 5 temporadas a lo mucho, de no ser porque utilizan este recurso, y gracias a él ya están a punto de rebasar las 20 temporadas. Entonces un ejemplo mal aplicado, y que es creo que una vergüenza en la televisión mexicana cada vez que nos preguntan lo que se produce en México, es algo que nos da mucha vergüenza admitir, pero pues hay series tan deprimentes y tan estúpidas como La Rosa de Guadalupe, o como dice el dicho, que se la pasan abusando de este tipo de recursos y mal caricaturizan todos estos fenómenos de moda, como cuando hacen capítulos sobre otakus o como cuando hacen capítulos sobre modas como Pokémon Go. Entonces pues yo creo que se puede utilizar los temas de moda tanto de forma positiva, como yo lo creo que se hace en South Park, tanto de forma negativa y cutre y hasta que da pena, como en La Rosa de Guadalupe o en Como dice el dicho.
Ahora que comentas esto, tengo más claridad con la pregunta. Me viene un ejemplo de American Horror Story de un caso que se hizo bien, y es que la temporada Cold, creo yo que es una muy buena temporada. Supieron utilizar lo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos con la victoria de Trump, el pánico que se generó a partir de esto, y en esas fechas estuvieron ocurriendo en Estados Unidos casos de payasos que salían de la nada, que se aparecían en las calles de noche y asustaban a la gente. Yo lo entiendo como una estrategia publicitaria para la película de It, pero creo que también le funcionó a American Horror Story para atraer la atención, ya que también hablaron de los payasos que se aparecían en las noches. Entonces creo que fue un muy buen ejemplo, y si lo hacen de la manera correcta se puede lograr. Yo pienso que lo de meter temas de actualidad depende mucho del tipo de serie que estés manejando, ya que en una serie que es de comedia, por ejemplo, que la comedia va mucho eso de criticar a las figuras de autoridad, de hacer crítica social en general, meter un tema de actualidad es algo que te puede beneficiar mucho, que puedes manejarlo muy bien. O una serie como American Horror Story, que cada temporada es una historia completamente diferente y no va a afectarte al desarrollo de otras temporadas, también lo puedes planear bien y puedes introducir ese tipo de temas. En cambio, una serie episódica como estas que comentabas, que están muy chafas, de La Rosa de Guadalupe, de lo único que viven es de eso. No es que tengan más contenido, no es que tengan más de dónde sacar más que de lo que está ocurriendo, y va a haber ocasiones en las que los temas de actualidad no sean interesantes o lo suficientemente interesantes como para hacer contenido de él, y se van a ver forzados aún así a hacer contenido de eso, haciendo que los capítulos sean todavía peores y que ni siquiera tengan temas interesantes en ellos. La Rosa de Guadalupe lleva siendo más de 10 años un cáncer en la televisión mexicana. Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál debería ser el promedio de temporadas que debería de tener una serie? Yo pienso que depende, porque una serie de comedia puede durar más, quizá alrededor de unas 8 temporadas me parece que es algo todavía aceptable, pero una serie que siga una trama lineal normalmente debe tener una historia que ellos quieren contar, no pasarse de la historia, no contar menos tampoco, tienen que tener muy bien planeado lo que quieren contar, y normalmente yo pensaría que unas 3 temporadas aproximadamente, porque si tú tienes una idea y solamente es esa idea, es una idea simple, ¿para qué te vas más allá? ¿Para qué quieres meterle más cosas? Si lo que tú quieres contar lo puedes contar en 1, 2, a lo mucho 3 temporadas, pues que eso sea lo que dure. Yo creo que lo que se debe de hacer es que cuando se esté planeando hacer una serie, el equipo artístico debe definir en el trabajo de mesa cuántas temporadas les va a llevar contar la historia que quieren contar. Se tiene que pensar, creo yo, desde el inicio, en cuántas temporadas van a contar una historia, para que no ocurra esto de rellenos o que agoten al público, que agoten a los actores, que agoten a los escritores. Claro ejemplo de una serie redonda para mí es Breaking Bad. Creo yo que con las temporadas que tuvo fue suficiente para contar la historia de Walter, y puede surgir una serie que necesite 10 temporadas para contar una historia, pero tiene que planearse desde el inicio, y no estoy diciendo que no pueda evolucionar la serie en el transcurso del tiempo y puedan surgir cambios, pero si está planeado que la historia ya tenga un inicio y un fin, creo yo que es muy difícil que fracase. Un ejemplo podría ser Esposas Desesperadas. Es una serie a mi parecer bastante buena y tuvo 8 temporadas, y desde un inicio se sabía cuál iba a ser el final de la serie, y el final es uno de los mejores finales de una serie que he visto. Continuando con esto de la duración de las series, tenemos también lo que se conoce como series limitadas o miniseries, en las cuales los creadores reconocen que la idea que quieren contar les basta una temporada para desarrollarla, y eso también es bastante válido. Incluso han salido excelentes proyectos a partir de series limitadas, como por ejemplo Watchmen, que esperemos que siga siendo una serie limitada, o también en la animación tenemos Over the Garden Wall, que es una de las mejores cosas que ha hecho Cartoon Network en años. Entonces yo pienso que a veces es incluso mejor entre menos temporadas, para que la historia se cuente de una manera más concreta y sin relleno.
y es que la verdad hay series que han durado una eternidad en temporadas y han terminado cayendo en la decadencia que tanto hemos estado hablando, pero yo también quiero remarcar que hay casos como South Park en el que hay series que han renacido de las cenizas, y voy a explicar por qué digo que South Park renació de las cenizas, ya que tenía desde la temporada 9 como hasta la temporada 15, la mitad de la 16 perdida, completamente perdida. Ya no sabían cómo parodiar las situaciones actuales, los chistes ya se habían hecho cansados, ya nos habíamos cansado de ver morir a Kenny en muchas ocasiones, ya nos habíamos cansado de ver cómo se burlaban de Butters, ya nos habíamos cansado de ver cómo Eric maltrataba a su mamá, o sea, ya nos habíamos cansado de los mismos chistes de siempre de South Park. Entonces yo creo que Trey Parker y Matt Stone lograron salir de ese vórtice dándole un giro completamente a la serie. A partir de la mitad de la 16 y ya concretando su idea en la 17, empezaron a cambiar la serie en lugar del formato episódico que ya tenían, con una temporada completamente temática en la que absolutamente todos los episodios de esa temporada iban a tener una continuación. Por ejemplo, en la temporada 17 se trató de cómo la gentrificación y los anuncios estaban afectando en los pueblos chicos como South Park, que tal vez eso lo podemos ver ahora apenas pasando en México. Bueno, es un fenómeno que ya tenía varios años ocurriendo en Estados Unidos, la gentrificación, además de la saturación de los anuncios que hay en internet, en las páginas, en Facebook, los contenidos auspiciados, o sea, los malditos anuncios se volvieron inteligentes. Antes solo tenías que cerrar una ventana y ahora te los ponen hasta en noticias y ni siquiera te das cuenta que es un anuncio. Entonces yo creo que realizar ese cambio hizo renacer a South Park. Entonces comenzaron ya otra vez a encontrarle sentido a cómo parodiar a los personajes. Entonces dejaron de hacer a Eric Cartman como ese tipo que se la pasaba molestando y haciendo chistes de judíos, y lo evolucionaron a otra cosa diferente. De hecho, el Eric Cartman de la temporada 17 en adelante, con el que veíamos en las temporadas de la 1 a la 15, es otro personaje completamente diferente, evolucionó. Butters ya no es la carnada o el chivo expiatorio de todos, es un personaje que evolucionó. Igual Kyle Broflovsky al final de cada capítulo daba como que una reflexión o lo que habían aprendido en ese episodio. Bueno, se burlaron de la cantidad de veces que hicieron eso en la temporada 17 y pues lo dejaron de hacer. Entonces yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo una serie que ya duró lo suficiente como para empezar a ser mala pueda renacer de las cenizas. Y yo les quisiera preguntar si conocen un ejemplo de esto. Ya mencioné mucho esta serie, pero pues es una serie que me gusta bastante, American Horror Story. Yo considero que las 2 primeras temporadas son las mejores. Coven es decente, pero ya se empieza a ver cómo iba cayendo en querer ganar público y viéndose más comercial con los temas. Y tuvo varias temporadas que estuvieron para mí muy, muy simples, nada importante que ver, hasta que llegamos a Cult, que me impresionó bastante. No fue la cúspide, pero sí volvió a un nivel en el que se vio que los creativos estaban más frescos, como que se dieron un baño y se refrescaron, pero después volvió a caer y estoy a la espera de que vuelvan a crear una temporada de alto nivel. Y ahora, si les parece bien, vamos a hablar de las series que alcanzaron a corregir el camino o que se dieron cuenta de estas carencias que ya estaban teniendo y decidieron terminar a tiempo. ¿Tendrán algún ejemplo de esto? Yo quisiera retomar el ejemplo de la serie de la que hablé hace rato, El Mentalista, porque me parece que supo terminar a tiempo. Esto porque la trama central del enfrentamiento o la búsqueda de Red John por parte de Jane, cuando se da por terminada, la última temporada simplemente cierra todo lo que quedó abierto durante el transcurso de las 6 temporadas que se tardó esto. Porque durante el transcurso de esas 6 temporadas nunca hubo tiempo para el personaje principal, Jane, de rehacer su vida o de enfocarse en algo que no fuera su venganza. Y la 7ª temporada le da esta oportunidad de enamorarse o establecer una relación y darle un final de manera digna. Creo yo que mis ejemplos para esta pregunta, una es El Príncipe de Bel-Air. Creo que llegó un punto en donde se estancó, pero supieron darle un final. ¿Y qué final? No creo que todo el mundo lo recuerda. Otra serie que también pasó por esto fue Drake y Josh, que también hubo un momento en el que se estancaron, pero entendieron que tenían que terminarla, lo hicieron, no fue un desastre el que decidieran terminarla y cómo lo resolvieron.
Una serie de comedia que yo recuerdo que terminó a tiempo y ya se estaba estancando es El Manual de Ned. Los personajes ya habían crecido, ya eran los mismos chistes repetitivos. Ned ya no tenía más consejos agarrados de los pelos que inventarse, entonces terminaban a tiempo y ya no se acabaron más temporadas ni spin-offs. Otro también sería Doctor House, ya algo un poco más de drama. Era una serie muy popular, llegó a extenderse demasiado. Doctor House lo metieron al loquero, a Wilson le dio cáncer, ya no sabía ni qué otro equipo iba a tener Doctor House, a qué otra enfermera le iba a tirar la onda. Terminaron hasta eso bastante bien, sin extenderse demasiado, y lograron dar un final decente. Pues yo quisiera dar el ejemplo de la serie de Malcolm, esa serie de los 90s que creo que marcó la infancia de todos, y es que hubo un punto en el que a Francis ya no sabían qué otro trabajo darle, ya no sabían qué otro conflicto matrimonial crear entre Lois y Hal, que se les ocurrió que Lois estaba otra vez embarazada y nació Jamie, ya no sabían en qué otro problema meter a Reese, ya no sabían cuántas novias más inventarle a Malcolm y cuántas veces más iba a ser el ridículo. Entonces yo creo que la última temporada de Malcolm se dieron cuenta ya de todas esas carencias que ya estaban teniendo, ya estaban repitiendo muchos chistes, e incluso hay una parte muy buena de la serie en la que la mamá de Stevie engaña al papá, se divorcian y se va. Entonces llega como una evolución de ambos personajes de vivir solos como papá e hijo, y pues llega un punto en el que ya al final de la serie regresa otra vez la mamá a querer pelear por Stevie, entonces regresa también la abuela, la mamá de Lois, ya empiezan a regresar un montón de personajes que ya habían cerrado sus ciclos. Entonces creo que supieron ya darse cuenta de que la estaban regando, y me parece que el final que tuvieron, a pesar de no ser el mejor de los finales, fue bastante decente. Y ya para terminar este podcast que ya se hizo eterno, quisiera finalizar con la siguiente reflexión. ¿Pueden llegar a ser culpables los fans de que una serie caiga en decadencia? ¿Pueden ser culpables los fans de no dejar morir un concepto? Yo creo que sí, hay muchos casos en donde los fans arruinan una serie, y pienso que los creativos de las series deberían tener oídos sordos a las recomendaciones o a la respuesta de los fans. Está bien que se esté evaluando cómo va evolucionando la serie y la aceptación, ¿no? Pero en el momento de tomar decisiones sobre personajes, sobre trama, sobre duración de las temporadas y de la serie en general, creo que sí deberían respetar lo que se decidió desde un inicio y no dejarse llevar ni por modas ni por lo políticamente correcto. Le pasó a American Horror Story. Hay temporadas buenas, hay temporadas malas. El que comenzaran a meter actores comerciales, a mi punto de vista, terminó por arruinar la serie. Y después tenemos a una figura como Ryan Murphy, que siempre está muy pendiente de lo que los fans están comentando, de cómo reaccionan, y creo que se deja influenciar mucho por esto, y no debería, porque esto lo ha llevado a que la serie de American Horror Story caiga, a mi parecer. Creó Scream Queens, que también tenía una dinámica similar a lo que fue Coven. Después creó American Crime Story, sobreexplotando un producto, y ahora viene con una serie, pues Ratchet, que está inspirada en un personaje que todo mundo conoce por la película de Atrapado sin salida, y con la interpretación de Lois Fletcher, que fue magistral, tanto que le llevó un Oscar, ¿no? Yo esto lo veo como un interés por tomar la idea de Asylum, que a mi opinión fue la mejor temporada de American Horror Story, de un centro psiquiátrico, y querer utilizarlo con este personaje. Y se me hace algo totalmente innecesario. Y claro, hay muy buenos actores en el reparto de esta nueva serie que está por salir, pero se me hace totalmente innecesaria su realización. Y otro ejemplo de una serie que arruinó Ryan Murphy es Glee. Creo yo que debió terminar con la tercera temporada, porque pues ahí fue donde los personajes, los protagonistas, concluían esta etapa de su vida, y fue una serie con la que crecí y viví la misma etapa de los personajes. Después saca la cuarta temporada con personajes nuevos, entre comillas, que tenían las mismas historias de los viejos, y tampoco abandona a los personajes que ya se esperaba
que continuaran con su vida, ¿no? Se me hizo totalmente innecesaria esta cuarta temporada y las dos que vinieron después igualmente. Creo que también arruinó esta serie y la explotó lo más que pudo con The Glee Project también, que fue un reality que a mí me gustó bastante, pero pues también está en la sobreexplotación de este producto. Ya en algún punto del podcast mencioné a Dragon Ball, y es que es una de esas series donde los fans perjudican mucho el devenir de la serie. Es decir, ya Dragon Ball debió terminar hace bastante tiempo, pero el hype que se genera siempre cuando ven algún contenido nuevo de Dragon Ball, por más malo que sea, incluso se habló mucho de la mala animación de Dragon Ball Super en sus primeros capítulos, que después fueron arreglados con la película, o con esta costumbre que tienen de arreglar las series cuando sacan un Blu-ray, a diferencia de cuando se transmite el episodio en la televisión japonesa. Y esa mala calidad en general fue defendida por los fans, a diferencia de las personas que lo vemos desde un punto más neutral, donde sabemos que esta historia, por mucho que nos gustó, por mucho que tuvo escenas épicas que otros animes referencian o quisieran llegar a tener esos puntos bastante altos que tuvo Dragon Ball en su momento, sabemos que ya debió terminar desde hace tiempo. Y ya es la última vez que hablaré de The Walking Dead, pero es que queda en muchos ejemplos aquí. Y es que muchas veces los fans se encariñaban demasiado con un personaje en esta serie que se supone que debe de prescindir de ciertos personajes que tienen que llegar a morir en cierto punto. Entonces personajes como Daryl o como Carol, que mejor murió el protagonista que ellos. Además de que todo este tipo de cosas que hacen los fans condicionan mucho a los escritores y a los creativos a tener que escribir capítulos en los que esté a fuerza tal personaje, o capítulos en los que a tal o a cual personaje le tengan que pasar las cosas buenas o malas. Algo que muchos llaman fanservice, ¿no? Complacer simplemente a la audiencia para obtener público de manera fácil. Eso también lo he visto mucho en series de superhéroes como las de CW, como las de la Arrowverso, que por hacer crossover, por meter a tal personaje, por tener a tal invitado, tener a tal personaje de los cómics, van lastimando mucho la historia, la van afectando de tal manera que ya no está ni la visión original de los creadores y al final no le agrada ni a los creadores ni a los fanáticos. Otra cosa que también contribuye a que estas series se alarguen innecesariamente es el hecho de que hay gente que no se atreve a ver series nuevas, y como viendo estas series de confianza se sienten en su zona de confort, prefieren seguir viéndolas a pesar de que la calidad haya bajado, a arriesgarse a ver una serie nueva que quizá no les vaya a gustar, por lo que estas series viejas siguen reteniendo audiencia y los productores no se ven en la necesidad de cancelarlas. Bueno, y lamentablemente ya se me acabó este micrófono. Bueno, se nos acabaron como 3 micrófonos, llevamos aquí 1 hora hablando. Y los fans de The Walking Dead, perdónanos, créanos, nosotros también somos fans de The Walking Dead, y si lo decimos es porque nos afectó esto que le ocurrió. Vamos a terminar este podcast con 2 recomendaciones de series que quieran hacer. Quiero iniciar esto recomendando todas las series que hemos nombrado. A final de cuentas es nuestra opinión y creo que es mejor que cada quien se vaya haciendo la propia. Y las series que voy a recomendar son, primero, Genius, la de Albert Einstein. Hay una segunda temporada que habla sobre Picasso, no la he visto, pero la de Einstein está bastante bien. Y la otra serie que quiero recomendar es Westworld. Es una serie bastante buena que apenas está en su 3ª temporada y realmente lo han logrado. Han hecho una serie con muy buen guión, con muy buenos actores. Si la primera temporada está buena, la segunda te vuela la cabeza cuando ves la segunda temporada completa. Es increíble, y la 3ª temporada aún no la veo, pero realmente están haciendo un muy buen trabajo. A mí me gustaría aprovechar el hecho de que en México una serie muy popular que es Vecinos no es en realidad una serie original, sino que es una adaptación de una serie española llamada Aquí no hay quien viva. Y pues a mí me dio curiosidad alguna vez ver esta serie y ver qué tan buena era, y en realidad después de ver todas sus temporadas me parece que es una serie bastante mejor que Vecinos. Continuando con la idea de Armando de que muchas veces no conocemos el contenido original porque aquí en México hacen mucho eso de hacer sus versiones, comprar licencias y todo eso, tenemos a Los Simuladores, que es una de las mejores series que se ha hecho aquí en México y ni siquiera es original. La original es de Argentina y a mí me parece mejor porque no solamente los capítulos estuvieron pensados originalmente para las situaciones y para la ideología que tienen en Argentina, sino también que a mí me
chocaba mucho Arad de la Torre, que no es mi actor favorito, o sea, no me gustaba tanto la interpretación que tenía. Todos los demás me parecían perfectos, pero era la persona que más me chocaba. Entonces esto no me pasó cuando vi la versión argentina. Y otra recomendación que tenía sería Love, Death and Robots, que es un poco como una serie antológica, pero aún así me parece bastante buena. Yo quiero recomendar el canal de YouTube Cartoon Hangovers, en donde están los proyectos que después salen en Cartoon Network, en Nickelodeon, etc. Hay propuestas muy buenas. Y también la serie de Netflix Castlevania, homónima al juego. Creo que cuidan muy bien todos los detalles y se tardan a veces hasta 2 años en sacar otra temporada, y esa temporada solamente tiene 6 o 7 capítulos, pero realmente cuidan todos los detalles y se las recomiendo mucho, está muy buena. Y eso es todo por el podcast del día de hoy. Se nos hizo eterno, aquí nos acabamos como 3 micrófonos, pero espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y compartir, y nos vemos en otro micrófono. Adiós.